La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también esos hermanos sembradores de Academia Cristo, y igualmente a las congregaciones que pertenecen a nuestra Iglesia Cristo Wells Internacional. Un cordial saludo en este domingo, donde estamos meditando el tema del juicio final. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que estamos meditando hoy está tomado según San Mateo. El capítulo 25, vamos a leer los versículos 31 al 46. Así nos dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados amigos, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya estamos prontos a terminar este calendario eclesiástico. Recuerden que somos una iglesia confesional y una iglesia histórica al ser luteranos, y por ende usamos lo que llamamos el calendario eclesiástico. Pronto vamos a terminar este año que llamamos el A, para empezar con el tiempo de Adviento, el año B, donde vamos a seguir juntos meditando de la palabra de Dios. Este evangelio nos centra en el tema: hoy celebramos que somos ovejas del redil de Dios. Usted y yo sabemos que hoy en día existen empresas que únicamente están dedicadas a las estadísticas. Y esto lo logran al hacer encuestas de manera presencial o llamando a las personas por celular. Y sobre todo se usa mucho el tema de las encuestas para predecir qué va a pasar en la política. En los deportes también se usan mucho las encuestas para saber quién va a ganar
igualmente en los mercados se usa las encuestas para saber cuál es el mejor producto que puede impactar en el comercio. Pero todas estas encuestas son imperfectas. Todas estas encuestas tienen el propósito también de manipular las masas. Y lo más triste que podemos ver con toda esta situación es que todo esto está impregnado por el pecado, y al estar impregnado por el pecado también encontramos que hay muchas mentiras y juegan con los seres humanos. Hoy es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta que somos templo del Espíritu Santo. Y esto tiene un mensaje claro para usted y para mí, porque estamos parados frente a una doctrina fundamental. Cuando decimos que es fundamental, es porque es necesario creerla para ser salvos. Si tenemos dudas con esta doctrina, nuestra salvación está en peligro. Esta doctrina fundamental es la segunda venida de Cristo y lo que va a pasar en el juicio final. El Evangelio de San Mateo nos muestra más que una estadística, nos muestra más que un resultado, porque Mateo, unido con el apóstol Juan que escribió Apocalipsis, y en el penúltimo versículo de la Biblia, Apocalipsis 22, verso 20, encontramos un resultado claro de todo el mensaje de Dios. Ciertamente, vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Lo que nos enseña las Escrituras, usando al evangelista Mateo, capítulo 24 y 25, es muy importante para que usted y yo tengamos esta información y no estemos descuidados con la venida de Cristo. Y necesitamos entender que Jesús, quien dijo estas palabras, tomó muy en serio esta enseñanza del juicio final y de su segunda venida. Por esto encontramos que él habló de las señales antes del fin. Eso lo podemos leer en San Mateo 24. Y en esas señales antes del fin encontramos cómo hoy en día se están cumpliendo al ver anticristos, las guerras, igualmente ver todas las enfermedades que hay en el mundo. Y en este momento que estamos escuchando este sermón, Jesús, si todavía no ha llegado, es porque todavía faltan lugares para predicar la palabra de Dios. Por esto, mis hermanos, estudiando el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24 y 25, el cual los animo para que puedan meditar más en este día o cuando tengan oportunidad sobre este tema, encontramos un verso que no solamente nos previene, sino que también nos anima. Dice San Mateo, capítulo 25, versículo 13, pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Pero tristemente, nuestro viejo hombre hace que usted y yo seamos o nos convirtamos en cristianos despreocupados. Nos parecemos a veces como esas vírgenes insensatas, las cuales dejaron acabar el aceite. Y sabemos que en esa parábola el aceite tiene el significado que es el Espíritu Santo. Y nuestra naturaleza pecaminosa es experta en poner freno al Espíritu Santo. Hoy que estamos hablando de estadísticas, de encuestas, vamos a compararnos cómo es nuestra vida hoy en día con los tiempos de Noé y de Lot. Lucas, y estas palabras las dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos reseña claramente cómo eran los días de ellos. Dice en Lucas 17, los versos 26 al 28. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estos versículos muestran muy bien cómo estas personas en estos tiempos estaban concentrados únicamente en los placeres de esta vida, en los placeres del mundo. Solo pensemos el tiempo que dedicamos para meditar, estudiar la palabra de Dios. Solamente nosotros abrimos o escuchamos de la Escritura cada vez que estamos aquí en la iglesia, en nuestro templo, o cada vez del día en que nos congregamos con los hermanos. Porque lastimosamente muchos cristianos pueden vivir así y nosotros podemos estar tentados a únicamente abrir la Escritura cuando nos congregamos. Y la prueba de esto, o sea, ¿cómo sabemos que estamos desconectados de la palabra de Dios? Cuando nosotros miramos cómo van nuestros matrimonios, cómo van nuestros hogares, cómo va nuestro comportamiento con el prójimo, y vemos que predomina el viejo hombre, vemos cómo nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestras palabras son totalmente violencia, son violentas, y es por esto que lastimosamente nosotros buscamos destruir todo lo que Dios nos ha dado. Pero también hemos caído en la trampa de aquellos doctores de la Biblia que están diciendo en este momento, y San Pedro señaló a estos hombres en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos niegan la venida de Jesús, muchos niegan el juicio final, y al negarlo sabemos que es una doctrina fundamental y por eso van a ser condenados en el infierno eterno. Pero cuidado si somos cristianos débiles, cuidado si somos cristianos que no estamos tomando la Escritura seriamente, porque si nosotros somos fríos espiritualmente, los vamos a dejar tentar y engañar de estos falsos maestros, pero también podemos ver cómo podemos mostrar que vivimos si hubiéramos abandonado nuestra fe. Y es por eso que vemos a la iglesia hoy en día, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de nosotros como cristianos. Vemos la iglesia hoy en día fría, triste, una iglesia que vive sin esperanza, porque al mostrar nuestra actitud pecaminosa, no solamente vamos pecando o mostramos nuestro pecado contra el primer mandamiento, sino también cuando ponemos freno al Espíritu Santo, pecamos contra el segundo mandamiento. ¿Y sabes qué nos dice la estadística de la ley de Dios? Que vamos a ser tratados como siervos inútiles. Lo dice Mateo capítulo 25, verso 30, y es lo que usted y yo merecemos. Siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No podemos olvidar, mis queridos amigos, amigos en Cristo, hermanos en Cristo Jesús, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo podemos olvidar? Porque esto nos da seguridad con el poder del Evangelio que Jesús va a venir. Jesús realmente va a llegar en cualquier momento. No sabemos el día y la hora, pero lo que sí sabemos es que vamos a estar preparados para su venida. Hay una verdad que no se puede cambiar en nuestras vidas, y esta verdad siempre se va a cumplir siempre y cuando estemos conectados con la palabra de Dios
y con los sacramentos. Estamos hablando de la predestinación, de nuestra predestinación. Podemos escuchar un poco de esto en las palabras de Jesús en el versículo 34 de nuestro Evangelio para el día de hoy. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dos increíbles verdades encontramos en estos versículos. La primera es que Dios tiene un reino que preparó desde la creación. ¿Y esto qué nos muestra? Que no hay improvisación en él. También nos muestra que no hay dudas de que este reino está lleno en este momento de creyentes. Hay muchas almas en este momento que están en el cielo, pero también nos dice que usted y yo vamos a llegar a este lugar cuando Jesús venga por segunda vez rodeado con todos sus ángeles. Vamos a estar en cuerpo y alma disfrutando de ese reino eterno. Pero antes de llegar allí, pues vamos a disfrutar de esta otra verdad que nos muestra este pasaje para el día de hoy. Y volvemos a mencionar la predestinación. Usted y yo hemos sido llamados desde tiempos eternos para disfrutar de este reino, para que nosotros disfrutemos esta verdad y seremos llamados a la derecha y viviremos en vivo y en directo esa separación de las ovejas de los cabritos. En los días de Jesús era muy común ver cómo los pastores en su rebaño tenían ovejas y cabritos, y el pastor sabía diferenciarlos muy bien. Esta metáfora nos enseña cómo Dios distingue muy bien las ovejas de los cabritos. Es decir, Él sabe quién es creyente, quién no lo es, y por esto en ese día va a haber una separación de las ovejas y los cabritos. Usted y yo somos ovejas por Jesús. Es por Él quien se cumplió esa promesa de ponernos en la derecha, porque Él es nuestro pastor eterno. ¿Recuerdan en la lectura que hemos escuchado en este día cómo se muestra que usted y yo somos ovejas del Señor, somos ovejas de su redil? Y lo dice muy bien el versículo 35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esas acciones pequeñas son las que hacemos en nuestra vida de santificación. ¿Y por qué las hacemos? Porque somos salvos. Estas acciones pequeñas hacen una gran diferencia. Y sobre todo si volvemos a comparar cómo estaba el mundo en los días de Noé y de Lot, tan concentrados en complacer su carne y en su egoísmo, y cómo usted y yo hoy por la obra del Espíritu Santo vivimos diferente. Usted y yo por el poder del Evangelio estamos concentrados en ser siervos útiles por el poder del Evangelio, y es por esto que al estar centrados como hijos de Dios, podemos recordar que nuestro pastor eterno, nuestro verdadero pastor, vino a este mundo a redimirnos, a comprarnos de nuevo. El profeta Daniel muestra quién es Jesús, que es el mismo Dios. En el capítulo 7, versículos 13 y 14 nos dice el profeta Daniel que él miraba una visión de noche y he aquí, con las nubes del cielo venían uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio era dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué podemos notar en estos versos del profeta Daniel? Que Jesús es nuestro Redentor porque Él es Dios. Él lleva una vida perfecta,
vino a este mundo a destruir las obras del diablo, las obras del maligno. Jesús, siendo Dios, amó al prójimo perfectamente. Por eso vemos muchas historias en los evangelios que dio de comer a las personas, dio de beber al sediento, fue hospitalario, sanó a muchas personas que estaban enfermas, y todo esto lo hizo como nuestro sustituto, nuestro redentor, para que nosotros seamos perdonados no solamente de pecar contra el primer y segundo mandamiento, sino también todos nuestros pecados. Pero ¿saben más, hermanos, templos del Espíritu Santo? ¿Qué más ha hecho Jesús por usted y por mí? San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, y hablando de su primera carta, que fue la que escuchamos hoy, versos 9 y 10 nos dice: para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Qué felicidad nos da este versículo bíblico. Qué seguridad nos muestra que nosotros, así estemos velando, es decir, así estemos viviendo en este momento, en este mundo, estamos con Dios. Cuando durmamos, es decir, que vamos a morir, también vamos a vivir con Él, pero vamos a vivir con Él de una manera personal y eterna. Porque ese día del juicio final vamos a ser testigos, vamos a estar en vivo y en directo en ese juicio a todas las naciones, y nosotros vamos a dar gracias al escuchar que fuimos librados de ir al lugar de aquellos que Él puso a la izquierda, como lo dice el verso 41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y los ángeles. Fuimos librados por Cristo de ir a este lugar. Y es por esto que nosotros vivimos como salvos. Y realmente Él, Jesús, ha predicho todo lo que está sucediendo en este momento antes de su venida. Y usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a persistir en profundizar en nuestra fe. Y esto lo hacemos en nuestros cultos de adoración. Vamos a continuar estudiando de la palabra de Dios. También vamos a alimentar nuestra fe por medio de la Santa Cena, porque usted y yo somos llamados a ser siervos útiles. Y terminamos el mensaje para este día recordando esas palabras de Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, el versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación con yelmo. Y el Espíritu Santo permita que sigamos conectados con Él hasta que partamos de este mundo, o que venga Jesús por segunda vez. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por bendecirnos y prometernos que vamos a estar a tu derecha. Gracias por el privilegio, sin merecerlo, de ser llamados tus hijos, de ser llamado tu iglesia. Padre de amor, oramos para que nos mantengas en la fe, nos conserves en la esperanza de la vida eterna, y ponemos en tus manos a cada una de nuestras familias. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, socorro. Oramos por Mariano, Yoli Vargas, al igual que Nelly. Bendícelos a ellos en su lecho de ser ancianos y en el que están enfermos, como también oramos por nuestra hermana Ana Ortiz, oramos por su recuperación. Te presentamos igualmente a la mamá de nuestro sembrador de Bogotá, Camilo Herrera. Ayúdale y que pueda recuperarse de esta dolencia física. También, Señor de los cielos, te presentamos a Jorge y su esposa, que son familia de nuestro liturgista Juan García. Ayúdales también en sus dolencias físicas. Oramos por la mamá de las hermanas Agudelo, la mamá de Gloria Chica. Bendice a la mamá de Marianela, también acá en Medellín, como te presentamos al papá de Marianela en Chile.
y al igual el papá de doña Piedad en Medellín. Ayúdales en sus lechos de enfermos. Padre de amor, bendice a nuestros hijos, no permitas que se aparten de ti. Ayúdalos en los momentos difíciles de la juventud. Bendice nuestros matrimonios, manténnos unidos como una familia en Cristo. Nuestros hogares que sigan siendo bendecidos con tu palabra y te damos gracias por el techo, la comida y el vestido. Oramos por nuestros gobiernos para que podamos seguir adorándote en santa paz y glorificando tu nombre. Bendícenos en esta semana, donde Academia Cristo va a seguir enseñando a muchos otros para que puedan conocer a este buen pastor eterno, y bendice el ministerio de nuestro sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional para que sigamos en compañerismo, misión y educación trabajando juntos. Esta semana, Señor, que seamos bendecidos con tu palabra y esperamos que vengas pronto. Ven, Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.